Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión especial de Navidad llamada Regalo Navideño, tópicos sobre la vida de Beethoven a 250 años de su nacimiento. Y es para mí un gusto darles la bienvenida, como siempre, a nuestras actividades mensuales en esta ocasión. Me da gusto presentarles al doctor Mario René. em, Se me olvidó tu nombre, tu apellido, Mario. Romero González. Romero González. Todos conocemos a Mario. Es un asiduo asistente a nuestros congresos y a nuestras actividades. Y el día de hoy, Mario va a coordinar, a presentarnos este trabajo. Quisiera darles algunos datos generales sobre Mario. Mario es médico en comunicación humana, egresado del Instituto Nacional de Comunicación Humana en 1985. Tiene formación en genética de la comunicación humana en el mismo instituto y fue encargado del servicio de genética clínica hasta 1989. También adscrito al servicio de audiología del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos de octubre del 87 a marzo de 2018 y desde entonces hasta agosto del 2019 responsable de la coordinación de la consulta externa del turno vespertino del mismo hospital de donde se jubiló. Es también un miembro importante de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, donde es socio titular y ha desempeñado varios cargos. En la Asociación Mexicana de Genética Humana es socio desde 1989 y desde los lejanos años de 1985 ha sido un asiduo, probablemente uno de los más asiduos socios en nuestros congresos. Y bien, como Mario me dice que lo presente, pues también es un gran amigo y un asociado que le tiene mucho cariño a la Asociación Mexicana de Genética Humana y por eso me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión y presentarles a Mario, quien nos presentará este regalo navideño. Adelante, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elías, con el cariño de saludarte y el gusto de podernos encontrar en este medio nuevamente, y pues también a nuestros amigos asociados de nuestra querida institución que es ya la Asociación Mexicana de Genética Humana. Gracias por permitirnos este espacio para compartirles en este momento tan significativo, dado que mañana es el aniversario del 250 aniversario del nacimiento del genio de Bonn, de Ludwig van Beethoven. Entonces, por ello, pues va este regalo navideño hecho con mucho cariño. Vamos a poder compartir algunos aspectos de la vida de nuestro personaje, en donde lo que vamos a poder apreciar es precisamente parte de lo que fue su obra, y en ese gran cúmulo de obras que nos legó, tendremos que partir de un punto. ¿Quién fue Beethoven? ¿Quién fue la familia? No podemos, y más en genética, dejar a un lado los orígenes. Y cuando nos ponemos a revisar los aspectos de ese apellido, Beethoven, resulta que el apellido Beethoven tiene un dato importante. Aquí vamos a ver algunos aspectos que son los que vamos a tratar de forma muy somera, porque no nos da tiempo a hablar tanto de este genio, es tanto lo que podemos hablar. Pero simplemente aquí les presento lo que va a formar parte de nuestra actividad del día de hoy, de poder compartir algunos aspectos. Bien, en la antigua región de lo que fue la antigua Bélgica, Malinas, es donde se origina esa descendencia de los Beethoven. Es en el antiguo Brabante o el ducado del Imperio Germánico, en donde se va a localizar el inicio de esta familia, los Beethoven, y aquí tenemos el origen etimológico de la palabra. Tiene dos componentes. Dicho en español, el apellido Beethoven quiere decir una granja de remolacha. Bet, remolacha, y Oven o Hof, que es la granja. Esto en la provincia de Lieja, en cuanto a lo que es el apellido, el nombre de ese apellido hoy tan querido por todos. Pero ¿dónde inicia la actividad de nuestro personaje
tenemos que remontarnos a un familiar que para Beethoven será determinante, y es precisamente el que lleva el nombre, Ludwig van Beethoven, abuelo. Él inicia desde el punto de vista artístico la expresión, considerando que este sujeto que nace en un seno de una familia de panaderos se va a dedicar muy tempranamente a el canto. Él se va a dedicar en la escuela coral de San Rumoldo a aprender, se le enseña al grado de que va a destacar tanto en la voz que va a pasar a ser uno de los principales intérpretes y ocupará el puesto del director cuando éste está ausente, que era con frecuencia. Esto le va a permitir enriquecer su conocimiento musical, aprende música como tal en ese momento. Varias de las materias musicales de la época son las que lo van a formar con maestros de la región. Pero otro dato importante del abuelo Beethoven o de Ludwig van Beethoven abuelo es que también se va a dedicar a componer música sacra. Por encargos, varias iglesias de la región le van a pedir obras, entre ellas la iglesia de San Pedro, la de San Lamberto, o la de Colonia. Todas ellas le harán encargos al maestro Beethoven. El príncipe elector Kohl, el arzobispo Kohl de Lieja, decide invitarlo y se lo lleva a Bonn. Es cuando va a emigrar junto con la familia. Él se casa con Marie Josephine Paul y esto va a permitir más adelante que veamos, tenemos que apoyarnos en un aspecto que es en el campo de nosotros, una herramienta indispensable, el árbol genealógico. En este momento, aquí podemos apreciar, ponemos la indicación de la flecha, que es el abuelo, el 2-2, como cantor de Lieja, maestro de canto, y termina siendo el maestro de capilla, tanto en la antigua Lieja, en Malinas, como en Bonn. Él se casa con María Ludovica Bernardín y va a tener, perdón, con Josephine Paul, y de esta unión van a tener 3 hijos, de los cuales el que aparece en azul, nuevamente aquí estamos haciendo referencia, el aspecto musical que se va a expresar en esta genealogía. Aquí tenemos al hijo menor, que es Johann, el futuro padre de Ludwig. De los 3 hijos, él solamente tendrá las aptitudes musicales y trata de imitar al padre. También es un personaje que va a entrar al canto. Aquí tenemos una imagen. Él nace en Bonn, estudia clases con los jesuitas. A los 12 años nos ponen que ya es tenor, imposible, todavía no tiene la tesitura de la voz de un adulto. En ese momento, pues la voz es de un niño todavía y su laringe no está del todo desarrollada. Sin embargo, tiene aptitudes musicales, las va desarrollando. Posteriormente se queda en la corte, aprende violín, le enseña el padre y también con maestros de la región en Bonn, en donde va a ligar el canto y el violín para desarrollar su arte al lado de la sombra del padre. Tuvo un temperamento y un carácter muy especiales, tuvo o vivió frustraciones. Una de ellas fue el inicio de ese rechazo que tuvo del padre cuando le dijo que se casaba con una mujer que era viuda. Estamos hablando de María Magdalena Keverig, con la que se casa. Entonces está a disgusto con el padre, pero también su entrega musical no era del todo como lo había hecho el padre de Beethoven, Ludwig van padre. Y aquí tenemos una disyuntiva en donde este personaje va a tener características que lo van a ir orillando entre depresión, una situación difícil en él de manejar, y se da al alcoholismo. Pierde la voz y esto será determinante para hundirlo más en la depresión, lo cual conllevará que termine su vida a los pocos años que muere su mujer.
Aquí tenemos una fotografía en donde nos muestran al matrimonio Beethoven, Johann van Beethoven, hijo de Ludwig van Beethoven, padre de Ludwig van Beethoven, casado con María Magdalena Keverig. Y esta es la fotografía que nos muestra dónde vivió, dónde nació Beethoven. Él nació en el 515 de la Bonngasse, en Bonn. Esta calle que hoy nos presenta, sigue conservada la casa, es un museo. Es donde él hará sus inicios de desarrollo en la infancia con la familia. Aquí tenemos la presencia del estado actual, cómo ha sido representada en diferentes formas, como aparece aquí en este timbre postal. Es el Museo de Beethoven en Bonn. El piano, y una de las fotografías donde aparece uno de los bustos afuera, frente de la casa. Y entonces, si nos enfocamos al árbol genealógico, la genealogía del padre de Beethoven, recordemos que está el abuelo, 1-1, músico, ya describimos, está el padre de Beethoven, y la tercera línea que ya nos aparece, el 3-1, que viene siendo nuestro personaje, nuestro ídolo, diría yo, nuestro Ludwig van Beethoven, hijo. 3 líneas en donde observamos la presencia de la expresión musical. Recordemos que cuando nace Beethoven en 1770, ya existe un Mozart pequeño que está viajando desde muy chico, viaja con su familia, originalmente viajaban los padres de Mozart pequeño y su hermana Narnel. Sin embargo, estos viajes van a estar enriqueciendo a la familia y van a estar provocando una serie de fenómenos musicales en donde el genio de Mozart, el Salzburgo, que conocemos o salzburgués, tendrá un acaparamiento importante de las cortes de Europa por ser un prodigio único que no se había visto antes. Entonces, en esta fotografía que aparece en uno de los conciertos donde él está escuchando, tenía la gran ventaja musical de poder memorizar lo que escuchaba, las notas, y las podía reproducir sentándose en ese momento al clavecín y más tarde al piano. Aquí aparece con su hermana en el clavecín, su madre ya muerta, y están tocando un divertimento con su padre al violín. Leopold Mozart, que se dedicó también de manera importante a la música. Un Beethoven joven, pequeño, desde niño y adolescente, tendrá una influencia importante de la música. Primero tendrá la influencia a partir del poco tiempo que convivió con el abuelo, esos 3 años. Su madre, que también será un personaje que será formativa en él, la influencia materna lo llevará a la lectura, a descubrir a los clásicos, pero sobre todo a aprender a los valores que en la vida le van a inculcar su madre y el abuelo. Y muy niño, al darse cuenta Johann Beethoven que su hijo tiene aptitudes musicales, decide entonces emular a los Mozart y en lugar de que aprendiera de manera sencilla, natural, con amor, con orientación, termina siendo para Beethoven las clases que le da el padre un tormento, una tortura. Afortunadamente va a recibir clases de otros personajes que ahora mencionaremos y sobre todo por la influencia que van a tener en su desarrollo. En este otro árbol genealógico que aparece en 4 generaciones, nuevamente tenemos la expresión de los 3 Beethoven, el abuelo, el padre y Ludwig van Beethoven, hijo. Hay un sobrino, el cual Beethoven sabemos que lo va a arropar, lo va a atender, lo va a procurar, pero este sobrino simplemente no decide entrar a la música. Se aleja de ella, no quiere saber nada de la música. Pasando a los maestros de Beethoven, uno de los principales que será el que lo marcará y lo invitará a que siga aprendiendo y desarrollando su arte, es precisamente un maestro en donde
el arte que él está brindando es lo que está él descubriendo, Beethoven, en el estilo que le va a proporcionar el maestro Nife a través de sus enseñanzas. Pero él se da cuenta de algo y lo expresa y se publica. Le dice al público y a la población musical de entonces que él ya compone variaciones en el piano, hablamos de Beethoven, y que incluso podría ser un segundo Mozart por las características musicales que empieza a desarrollar. Por lo mismo, él menciona que Beethoven requiere de todo un apoyo y ayuda para poder lograr ese desarrollo musical. Esa infancia de Beethoven entonces se verá plagada de enseñanza, de aprendizaje, a través de personas que le irán dando un aporte definitivamente muy determinante. Y aquí tenemos, aparte de que son influencias, cómo Beethoven cómo recibió de alguna manera, tanto de su abuelo, el convivio con el padre, su madre, el maestro Christian Nife, el cual es determinante, pero dos personajes que siempre admirará y un tercero que aquí no pongo, que es Bach. Esos tres serán determinantes en la forma como Beethoven concibe la música y la manera como pueden en un momento dado influir. Y él dice, yo no me voy a poder comparar con ellos, ni con el maestro Haydn, ni con Mozart, por ser el único, y desde luego el grande que era Bach, la imagen que va creando en esta escuela entre alemana, salzburguesa, italiana, francesa y también la española, van creando una idea musical de qué es lo que quiere Beethoven desarrollar. Desde luego, determinante será, todo esto podrá influir en el temperamento y el carácter que Beethoven irá desarrollando. De manera formal, posteriormente tendrá 3 maestros, los cuales también le permitirán entre aprender violín, aprender composición y dejarse llevar por lo que es la soltura musical que tienen en mente, que será la improvisación, lo cual sabemos que ya anteriormente existían personajes que hacían esto. Dos de los principales músicos que nos van a legar esa interpretación de una obra y de repente hacen variaciones, improvisan, son Bach y posteriormente Mozart. Beethoven hará lo mismo, hará lo suyo con su estilo, y entonces esto le irá dando un toque especial por la forma como él irá componiendo y modificando el estilo, en donde si teníamos una corriente primero barroca con Bach, llega el clasicismo con Haydn, con Mozart. El mismo Beethoven va a formar parte de este grupo, de esta corriente musical, que es el clasicismo, pero le va a tocar ser, afortunadamente, el iniciador del romanticismo en la música. Otro personaje que también le va a dar clases es Antonio Salieri, el cual, como excelente músico, compositor, director, pero sobre todo el desarrollo que tuvo en la creación musical con la escuela italiana, será una fuerte influencia en Beethoven. Esto lo ponemos para representar este detalle de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, este toque de la creación. Para Beethoven, Beethoven hombre, Beethoven culto y religioso, culto en el sentido de que va descubriendo de forma personal y con clases, clásicos a los griegos, le gusta la literatura, le gusta la filosofía, pero también es un ferviente admirador de Dios, y a Dios le va a dedicar varias obras. No es un religioso que se queda en la iglesia o que está X tiempo rezando, no. Él simplemente reconoce y lo expresa y lo va a escribir. Dios es quien me está inspirando a poder dejar lo que yo siento, lo que yo produzco en mi alma, en mi corazón. Son palabras que podemos encontrar en diversos textos que hoy hablan de Beethoven hace tiempo.
En relación a cómo va a evolucionar este joven, pues hemos mencionado que va a tener una estimulación ambiental de manera determinante. La familia va a influir, los maestros de la música que lo forman, a los que él admira, como a Bach, como a Haydn, como a Mozart, pero también la mitología griega va a ser determinante en nuestro joven Beethoven y le va a permitir ir creando, tener ideas musicales para poder crear y ambientar obras que serán una maravilla musical. En la música, para Beethoven, es el principal medio para poder expresar lo que él siente, lo que él vive. Esas emociones, esos sentimientos le van a permitir expresar y poderlo regalar en este caso a la población con la que él convivía, con la gente. Tenemos un dato importante dentro de esta secuencia en donde muy tempranamente él, ya lo citábamos, hace improvisaciones, hace variaciones, y lo primero que empieza a hacer es al piano. Destaca como un pianista, llega a ser un pianista virtuoso, interpretando obras de Mozart, de Haydn, adaptaciones de Händel, desde luego de Scarlatti, pero alguien que va a dar la pauta para poder permitir considerar lo que es Beethoven en ese campo, es precisamente lo que él siente, lo que de repente en su formación musical, en ese cerebro prodigioso que tiene, en donde las zonas musicales se están creando con esas notas, va a tener una manera de podernos expresar de manera muy amena en su momento todo lo que será una improvisación, una variación. Y es sabido que muchas de las interpretaciones que hacía al piano en conciertos, siendo muy joven, no quedaron escritas, se perdieron y eran obras magníficas. Se comentan varias anécdotas de la vida de Beethoven interpretando al piano, al violín, en donde de repente él se perdía y los músicos quedaban esperando que él continuara en base a la dirección que hacía, porque tocaba y dirigía al mismo tiempo. Entonces, algo que lo va a marcar es todo lo que él recibe, pero él va a dar las bases para crear este nuevo movimiento musical, el romanticismo. Y va a ser un innovador Beethoven en la manera como va a escribir las sonatas, rompe esos cánones establecidos de la forma de 3 movimientos de sonata para pasar a 4, igual en la sinfonía. Decide que tiene que modificar algunos movimientos que él tenía como clásicos y entonces decide introducir el rondó, introduce el scherzo, que son movimientos que le van a permitir darle una variedad a la expresión musical en boga. Hay personajes que nos dicen en este siglo XX que este fenómeno no sucedió, que nunca hubo el encuentro entre Mozart y Beethoven. Yo creo que si el encuentro no se hubiera dado, no existirían. Yo conozco 2 cuadros, este es uno de ellos. Los biógrafos de Mozart y de Beethoven citan este aspecto del encuentro en 1786, en donde Mozart le dice a la gente que acude a esa presentación, a ese concierto, recordemos que a Mozart le toca ser un intérprete de su música, en donde mucha de la música era, él rompe con los cánones y decide dejar de hacer música por encargo, porque ya no le gusta hacer solo los encargos, es cuando rompe con el músico, el maestro lector de capilla en Salzburgo, en donde simplemente decide romper con ese canon y quedar por su cuenta, lo cual va a influir negativamente en su economía. Beethoven no va a tener esta situación. Él definitivamente es un músico libre, va a poder escribir a su gusto, lo va a compartir, lo va a dar, pero Beethoven, cuando no es que ocupe el lugar de Mozart, simplemente Beethoven se va a ganar un lugar muy bien ganado
en ese momento de finales del siglo XIX, del XVIII y principios del XIX. Ya compone, ya tiene obras muy selectas que va dando a conocer, y una época en donde va a ser la influencia definitiva para Beethoven es el inicio de la Revolución Francesa, cómo los ideales de revolución influirán en su pensamiento, en su forma de ver la vida y también de crear la música. Y en este cuadro de Delacroix, que para él era determinante ver cómo el pueblo se une para poder obtener un bien común, una revolución hacia la libertad. Pasando un poco al aspecto de el sonido, el campo sonoro de todos nosotros, como lo fue de Beethoven, es determinante citar algunos datos. Esto que es el campo sonoro o los sonidos ambientales o cotidianos, los marcamos con las frecuencias, perdón, ay, me interrumpió esto aquí. Este campo sonoro, vemos los niveles de intensidad o volumen, decibeles, vemos las frecuencias. Es importante porque nuestra comunicación y nuestra voz, principalmente, se da en este rango de frecuencias, 250 a 4000, a un volumen mínimo de 30 decibeles, a un máximo de 70, si hablamos con mayor volumen, pero también si gritamos podemos llegar a 75 o 80. Esto es cómo está dispuesta el número de lo que son nuestras consonantes y las vocales. Y si fijamos cada uno de los ejemplos que aquí tenemos, la diferencia entre uno y otro en cuanto a intensidad y frecuencia nos hablará de lo que es el sonido como tal. A la derecha tenemos la ejemplificación de un umbral auditivo tonal. Más adelante, cuando hablemos de la sordera, retomamos esta parte. Una prueba, que hacemos es la prueba con sonido, umbral tonal, aplicamos tonos puros, oído derecho en rojo, círculo, y el azul el izquierdo en cruz, tanto para el sonido como para la voz. Esto lo hacemos porque nos va a permitir conocer cómo está nuestro umbral auditivo. Y entonces, ¿por qué citamos esto? Para poder hablar de la sordera de Beethoven, que va a la par de la evolución musical del autor. Hoy sabemos que la sordera que Beethoven padeció fue una autoesclerosis. Hay diversos escritos que hablan de una variedad de etiologías a la cual le atribuían que si padecía enfermedad de Payet, que si lo que tuvo fue secuelas de otitis media. Nada de esto existió como tal. Hoy sabemos que Beethoven padeció otoesclerosis y hace años lo habíamos considerado tomando en cuenta la evolución clínica de su sordera. Y vamos a dar unos ejemplos de cómo fue evolucionando Beethoven, tomando en cuenta que si la enfermedad es exclusiva de todo lo que es la cápsula óptica del oído interno, toda la parte ósea, toda la pared ósea, esa enfermedad como tal, que es autosómica dominante, que nos va a generar un depósito anormal de hueso. Originalmente esto va a empezar en la platina del estribo. La persona puede tener la enfermedad y no expresarla. Recordemos que pues, en genética hay una gran variedad de expresión y hoy sabemos, y lo vamos a ver como ejemplos con las mutaciones que ya se han estudiado en la otoesclerosis, hay un comportamiento muy diferente en los pacientes. Entonces, puede empezar a partir de los 20 años, es lo más común, la más frecuente, la conductiva, que podrá ser lentamente progresiva, puede pasar inadvertida. Podemos sentir quizás tapados los oídos o el paciente puede tener acúfenos, tenerlos de manera constante o intermitente, ser muy leves o ser de mayor intensidad. El problema es mayor cuando se incrementa el descenso y la sordera conductiva
pueda pasar a ser mixta porque tiene un componente sensorial o coclear. Y lo peor, que de hecho lo propusimos en el Congreso de Genética en San Luis Potosí, la sordera de Beethoven por el comportamiento clínico sugiere que fue una otoesclerosis coclear. Vamos a ver más adelante. Entonces, estas dos imágenes que son muy bonitas nos muestran la cadena osicular, nuestro martillo, el mango, el yunque con toda su rama que se prolonga y el pequeño estribo que es tan pequeño que recordemos que su dimensión es de 2.3 a 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, este pequeño huesecillo, que aquí se alcanza a ver la articulación, que es el que va a estar entrando en la ventana oval. Esta es otra vista desde el oído medio. Lo estamos viendo hacia la membrana timpánica hacia afuera. Aquí está la luz. ¿Cómo se logra esto? Por una endoscopía a través de la trompa de Eustaquio. Pero esto es maravilloso porque podemos ver imágenes que nos van a dejar conocer los detalles. Recordemos que el estribo, el más pequeño, es el encargado en generar esta sordera conductiva porque se va a fijar, es un pistón que queda pegado en la ventana oval. ¿Por qué? Porque aquí será el depósito anormal de ese hueso que va a generar limitación del movimiento. Aquí está la platina, las dos ramas, la anterior, la posterior, su cuello y la cabeza que se está articulando al yunque. Entonces, si hacemos una revisión de la posible consecuencia clínica en Beethoven, Beethoven a partir de los 26 años, cuando está en un concierto, se da cuenta posteriormente que él ha quedado con zumbidos y nota que sus zumbidos son leves, son intermitentes, están presentes y de repente se quitan y vuelve a tenerlos. Pero también nota algo, nota que no escucha del todo con claridad. Llega y lo reporta, lo comenta posteriormente con amigos muy, muy cercanos, muy íntimos, que fueron dos, porque él decide quedarse callado. Los primeros 5 o 6 años él no da información de lo que siente. ¿Qué va a suceder? Él va a tener un inicio al sentir una voz hueca, una voz que siente que le retumba en los oídos. Nos puede sugerir, aquí tenemos un ejemplo de los audiogramas o audiometrías que elaboramos de acuerdo a la fase clínica de Beethoven. Una fase inicial en el umbral tonal, oído derecho, el descenso mayor en frecuencias graves, parte de las frecuencias medias, pero conserva los agudos. Ese es un comportamiento inicial y lo importante, la captación por la vía aérea está muy conservada, es normal. El lado izquierdo también, algo semejante, considerando que se quejaba un poco más del lado izquierdo Beethoven. El zumbido puede estar ahí presente, no darse cuenta de que hay descenso. Hoy la clínica nos lo marca con los pacientes. Vemos cómo el zumbido, más otras pruebas que hacemos como son la búsqueda de la movilidad timpánica y del reflejo estapedial por impedanciometría, nos dan rasgos importantes hasta de detección o sospechar si se puede instalar en esa familia, en una descendencia, la presencia de la autoesclerosis por clínica, por audiología. Conforme avanza la edad, aquí ponemos un rango más o menos de 40 años. Aquí es una sordera superficial, media superficial. Aquí es media, ascendente, siempre son ascendentes el inicio. Y aquí ya es del lado izquierdo, severa a profunda, tomando en cuenta que era el oído más afectado de Beethoven. Hay un dato curioso y él lo va a reportar, lo escribe, lo comparte de forma íntima con los amigos. Él colocaba el oído para escuchar con más claridad en la madera del piano cómo eran las notas, cómo iba la composición. Sin embargo, él componía y fue desarrollando la capacidad de ese oído que podemos llamar absoluto, en donde su composición venía a nivel cerebral, como debe ser, pero era de tal manera que
ya cuando él queda completamente sordo, entre comillas, él permite tener la imagen sonora en base a lo que él escribe, a lo que él va diseñando musicalmente. Tenemos el ejemplo de la progresión. Esto es el caso de un paciente que ya no nos escucha nada, no entiende nada. Aunque le gritemos, podrá escuchar de forma al oído. Aunque le gritemos al oído, podrá escuchar cosas muy disonantes, sin claridad. Y la discriminación auditiva, que es poder nosotros diferenciar el sonido de las palabras, lo vamos perdiendo. Es una sordera profunda, una sordera en los dos oídos. Y lo que aparece aquí a la derecha es cómo también cada uno de los ejemplos que hemos puesto, la prueba de las palabras, la logoaudiometría normal, se empieza a desplazar a la derecha. Conforme es el umbral de la sordera, también se va desplazando. Pero conforme va siendo más sensorial el problema, a mayor intensidad, menor respuesta, al grado de poder tener una, le llamamos regresión del lenguaje, regresión fonémica. Estos son casos muy sensoriales que están explicándonos audiológicamente, topográficamente, porque la audiometría nos da un topograma de la función auditiva, qué está pasando en ese oído. Entonces, nuestra cóclea, que empezó teniendo un problema a nivel de ventana oval, ese depósito anormal de calcio se realiza en todo el espiral, en toda la lámina de los contornos, provocando una lesión irreversible del órgano de Corti. Desde el punto de vista molecular, la primera descripción que se hizo de la autoesclerosis ya en mapeo fue en el cromosoma 15. Y esta descripción permitió dar una luz para iniciar los estudios de forma ya más completa. Y hoy día todavía siguen siendo estos 8 tipos. Hay 2 que no han sido confirmados, por eso no están aquí en la lista, que es la 6, la tipo 6 y la tipo 9. Sigue pendiente que nos reporten los hallazgos, pero los demás están bien descritos y están de acuerdo con la evolución clínica diferente que podemos encontrar en esta patología. Algo que decide hacer Beethoven en 1802, cuando su sordera para él es ya determinante. En este año él nota la dificultad y entonces está de viaje en la provincia de Heigenstein, en donde decide hacer un testamento. Lo comenta con su amigo el doctor Johann Adam Schmidt, para lo cual entonces él va a recurrir a poder dejar un legado escrito de lo que él está sintiendo. Y es la primera vez en que él da avisos de su enfermedad. Esto es una fotografía de ese testamento en donde él se dirige a la humanidad. Les pide perdón, nos pide perdón por su forma de ser. Dice, me juzgan que soy malevolente, testarudo o misántropo. Están muy equivocados. Entonces él empieza a hacer una descripción dura de lo que él está sintiendo, lo que él está viviendo en ese momento tan angustiante, que es reconocer que está perdiendo el oído y que se está sintiendo atacado en su órgano primordial. Sin embargo, sabemos que esto no va a ser determinante para dejar la producción musical. Vendrán obras titánicas aún estando completamente sordo. Y completamente sordo, entre comillas, es un decir, porque la autoesclerosis coclear da sorderas muy profundas. Sin embargo, hoy en día sabemos que a un paciente en esas condiciones se le puede ofrecer un implante coclear y va a mejorar notablemente. Claro, hablamos de siglo XX-XXI. Hay un personaje en la vida de Beethoven que lo va a marcar porque lo va a admirar por ser un personaje que está liberando pueblos, que está arrasando o quitando poblaciones que están siendo subyugadas o juzgadas, y entonces permite esa liberación
Es a través de ese pensamiento que tiene Napoleón que permite llegar a lo que él termina siendo. Lo nombran cónsul, posteriormente él se autonombra emperador, y en la etapa en que él primero admira al hombre de campaña, al hombre que está liberando pueblos, decide dedicarle la tercera sinfonía, la heroica. Y cuando está a punto de mandar a la embajada de Francia en Viena la dedicatoria con una presentación de portada muy bonita, así está descrita, cuando se entera que Napoleón se autoproclama emperador y él, en esta fecha, en mayo 18, en 1804, se corona, porque lo iba a coronar el Papa, pero él se coronó. Entonces es cuando Beethoven se arrepiente y expresa, este también es un hombre como los demás. Esta es la partitura original que iba a enviar. Entonces la borra, la tacha, la raya, decide que no es para ese hombre. Él está tan decepcionado que cuando pasan los años y se entera del fallecimiento de Napoleón, él emite una expresión que dice una verdad muy cierta. Ya escribí hace tiempo la música apropiada a esta tragedia, al fallecimiento de Napoleón. Y es que en uno de los movimientos de la heroica, la marcha fúnebre, considera Beethoven que fue esa la obra que acompañaría a este personaje cuando fallece. Decide entonces cambiar la dedicación y le va a dedicar a uno de sus mecenas, al príncipe Loskovsky, la tercera sinfonía. También cuando Viena es invadida por las tropas napoleónicas y por varios días dura el asedio, el bombardeo, Beethoven, ya enfermo, dolido de los oídos, va a tener mayor repercusión porque ya no toleraba el ruido. Sabemos que hay intolerancia al ruido, va a depender de cada uno de nosotros. Habrá gente que a los 70, 80 decibeles no tolera esa intensidad y otros 90 o más son felices. Pero bueno, a Beethoven, con la enfermedad, el ruido era más desastroso porque enseguida le desencadenaba dolor de cabeza, malestar digestivo, que era uno de sus males. Él padecía de las vías digestivas desde muy joven. Se ha preguntado a algunos historiadores de la música que por qué Beethoven no escribió más óperas. Beethoven escribió una ópera que fue soberbia, que es la única. Quizás no requería más. Beethoven va a destacar en sus sonatas de piano, en sus tríos, en la prolongación que hará y en el reconocimiento a la música de cámara que inicia Haydn, y los cuartetos para Beethoven serán algo muy significativo para poder expresar el arte musical. Y entonces la ópera, que es un triunfo al amor de la pareja, Fidelio, conocida como Leonora, es el triunfo del amor matrimonial. Esta ópera está basada en una de las tragedias que vive una familia precisamente durante la invasión francesa. Y Beethoven desarrolla la obra, el libreto se adapta a una tragedia española. Beethoven escribió 3 oberturas para la obra. Una no le gustó, finalmente quedó con la tercera. Estuvo haciendo diferentes pruebas y hoy en día podemos disfrutar de Fidelio y a la vez de las 3 oberturas. En la capital de Viena, la Catedral de San Sebastián, es relevante porque varios músicos fueron maestros de capilla, pero si tenemos a los 3 principales, quizás los que fueron más significativos para la misma Viena. Primero, Haydn, Mozart y Beethoven. Los 3 van a compartir este recinto maravilloso en donde podrán estar deleitándose con la música que los precede, pero también con la música propia, con las direcciones ahí como maestros de capilla.
Otro personaje que Beethoven va a admirar y que para él va a ser algo único, excepcional, es en la literatura. Hablábamos que Beethoven va a ser un ávido lector de los clásicos, pero también leerá a los contemporáneos. Y es un amante de la poesía y le gusta mucho lo que escribe el maestro Johann Wolfgang Goethe. Y de Goethe, una de las obras que le fascina es precisamente Fausto. Y va a escribir música para Fausto. Curiosamente, los dos se admiraban, los dos tenían una gran imagen de lo que eran cada uno de los dos personajes, pero los dos nunca cruzaron palabra y el día que se encuentran en el parque cerca del Belvedere, en Viena, Beethoven pasa de frente, lo ve y pasa de frente, no se detiene. Un Beethoven ya enfermo, ya desvalido en funciones, en donde también su carácter cada vez se ha ido haciendo más agrio, tanto la salud auditiva como la salud corporal, en donde mucho tiene que ver la parte digestiva. Su metabolismo está muy alterado. Claro, en ese momento no se conocía esta situación. Beethoven va a tener enfermedades que lo van a llevar al desenlace fatal, como una diabetes y una nefropatía, además de la ingesta alcohólica. Si queremos hablar de la vida amorosa de Beethoven, yo diría, de forma tan sencilla y natural, Beethoven amó la vida, amó a la música, amó al ser humano. Beethoven nos regaló su arte y él así nos lo da, nos lo dice. En el caso de la mujer, Beethoven amó a 2 o 3 mujeres. Una de ellas fue la amada inmortal, a la cual en 1812, dentro de las cartas que le escribía, ponemos un pequeño fragmento que aquí está. Mi ángel, mi todo, mi ser mismo. ¿Puede consistir nuestro amor en otra cosa que sacrificios, en exigencias de todo y nada? Solo que olvidas que yo tengo que vivir para mí y para ti. Qué doloroso anhelo de ti, mi todo, adiós. Continúa amándome. Esta expresión que Beethoven nos deja, en donde sentimos esa nostalgia, la melancolía, algún dejo de amargura, son expresiones que Beethoven va teniendo a lo largo de su vida. Aquí yo lo he comparado, aunque no es justo comparar a nadie, pero me recuerda más que comparar algo semejante de lo que vivió Vincent Van Gogh. Los dos no tuvieron un amor como tal en donde pudieron formar familia. Musicalmente, la obra de Beethoven es amplia en el sentido de lo que hoy en día se ha grabado, lo que hoy en día vemos es fenomenal. Sabemos que tiene 9 sinfonías y la Sinfonía Jena o la Sinfonía 10, que no quedó en ese catálogo. Las 32 sonatas para piano, los cuartetos para cuerdas, los tríos, el septeto, el quinteto, que son para piano, alientos o para piano y cuerdas, que son bellísimos. Y aquí tenemos unas muestras de las obras y desde luego los intérpretes de Beethoven. Aquí, en este disco, me gusta mucho porque el trío Borodín aborda un trío de Haydn, uno de Mozart y uno de Beethoven. Y un celebérrimo pianista alemán, Wilhelm Kempff, será para mí el principal exponente que nos va a legar las interpretaciones de las 32 sonatas de Beethoven. Pero no solo él, está también la pianista francesa Monique Haas, Claudio Arrau, pianista chileno. ¿Y qué decir de nuestros mexicanos? Claro que sí. Tenemos pianistas mexicanos de alto valor en este siglo XX. La maestra Isolda Enríquez, pianista. El maestro... perdón. Ahora recuerdo el nombre. Quería citar a 2 maestros mexicanos. A Guadalupe Parrondo, una de ellas. Jorge Federico Osorio. Y desde luego Silvia Navarrete. Solo por citarles ejemplos de pianistas mexicanos que se han dedicado a difundir la música y entre ellos la de Beethoven y son excelentes intérpretes. Este septeto que aparece en este disco es único, disfrútenlo el día que lo oigan, es un septeto genial
genial, que para mí genial es algo sublime. Desde luego, Beethoven le dedica varios de sus tríos a Haydn. Haydn para él es un personaje que tendrá un camino determinante en su vida musical. Existe un triple concierto que es memorable, es único, tan memorable como los 4 personajes reunidos. Un beethoveniano por excelencia, que es Herbert von Karajan, nuestro pianista que aquí citábamos, el maestro Wilhelm Kempff, en el cello a Mstislav Rostropovich y al maestro también único al violín, que nos va a dejar esa escuela rusa, mezclándonos todo lo que es en el triple concierto, una belleza de interpretación. Este gran pianista, Elliot Gould, único, muy beethoveniano, muy de Bach también. La Filarmónica de Berlín, quizás su alma mater en la dirección, y posteriormente la de Viena. Su gran misa Solemnis, que es una belleza, disfruten al día que la oigan. Y dentro de las sinfonías, qué decir de la tercera, la novena, que en un momento entraremos en algunos detalles. Cuando conoce la obra del maestro Friedrich von Schiller, queda cautivado por la letra, por la poesía, por lo que describe. Y entonces él decide, cuando está escribiendo la obra magna que es la novena sinfonía, que el último movimiento será un movimiento con voz, será coral, algo nunca antes realizado. Otra de las aportaciones que, hará Beethoven, y que otros músicos posteriormente lo emularán con su estilo propio, básicamente Mahler, Johannes Brahms, pero lo que vamos a encontrar es esa riqueza coral. Y hay gente que se pregunta, ¿cómo una persona con esa sordera pudo componer esa sinfonía tan bella? Efectivamente, hemos dicho, dentro de su cabeza, pero la parte más íntima de Beethoven, en su alma, en el corazón, en sus genes, diría yo, todo esto mezclado, nos permitió que él nos legara esta belleza de composición. Esta foto, que no es tan buena, es un retrato que se hace de Beethoven cuando está dirigiendo la novena sinfonía. Entonces, una de las anécdotas durante el final del concierto, porque el concierto fue largo, se compuso de la primera obra que se tocó o que se interpretó fue la coronación de la casa, una obra que Beethoven había escrito por encargo. Y en este momento, cuando termina de interpretar la novena sinfonía, la gente le tiene que hacer movimientos, uno de los músicos, de que ya ha terminado, que voltee, porque el público está parado, están aplaudiéndolo, está vitoreándolo. Él, desde luego, no está escuchando esto. Hay un fenómeno musical y auditivo que se da en los conciertos. Quien está al frente tocando y dirigiendo, los músicos tienen que protegerse. Hoy lo hacen, hoy en día. Usan protectores auditivos por la intensidad tan fuerte. Sabemos que se puede generar trauma acústico tocando música, por no protegerse por la intensidad. Imagínense estar debajo de los timbales, a un lado de todos los cornos, las trompetas, los trombones, etc. Toda la serie de instrumentos de viento, cuando el movimiento es tan fuerte, cuando es muy Mahler o muy de la novena sinfonía, sí, uno vibra, pero también tenemos que cuidarnos. Curiosamente, la novena sinfonía, la oda de Schiller, el himno a la alegría, cuando Beethoven decide incorporarlo, lo incorpora a la novena sinfonía y crea ese movimiento último tan precioso. Pero no fue nada más lo relevante. Posteriormente vendrían otros aspectos relevantes para esta obra, para la oda a la alegría. Miguel Ríos hará una interpretación fabulosa en 1970,
lo cual valdrá que para 1972 el Consejo de Europa decide adoptar la Oda, el himno a la alegría, como un himno de Europa. Karajan hace 3 arreglos, uno para piano, para viento y orquesta, y en el 86 la Unión Europea ya la adopta como himno. Y aquí tenemos las primeras frases en alemán. Yo no sé alemán, pero aquí las tienen en español. Es esa alegría hermosa, chispa de los dioses, hija del Elicio, lo acentuado. Entramos extasiados en fuego celestialmente a tu santuario. Es como empieza esta descripción de la oda o el himno a la alegría. Nuestro Beethoven va a fallecer y quise dejar al final esta presentación del fallecimiento de Beethoven representándolo en una genealogía, porque la música en estas 3 generaciones es determinante, como determinante fue la influencia materna y todo lo que influyó en ese medio ambiente beethoveniano en su formación. Lamentablemente, Beethoven, pues, tuvo padecimientos que lo llevaron a la muerte. Padeció una diabetes mellitus, una hepatitis que se dice si fue viral, si fue alcohólica, cursó con cirrosis hepática, con patología renal. Parte de los síntomas finales en la clínica de ese Beethoven postrado es precisamente la expresión de una nefropatía que lo lleva a la muerte. Información para leer, hay mucha. Yo les comparto estos 3 ejemplos. El clásico o los clásicos, yo les diría, son el Emil Ludwig, que es un escritor magnífico que nos describe a un Beethoven en esta obra muy literario, muy apegado a la vida, o el musicólogo Maynard Solomon también hace una revisión. Él es de los que citan las causas de muerte de Beethoven y de sordera, causas que hoy en día sabemos que no son, al menos en cuanto a la sordera, perdón, a las causas de muerte se han manejado muy semejantes. Y ese es un escritor mexicano, Ubaldo Vargas Martínez. Créanme que es una obra pequeña. Cuando Beethoven se cumple en 1970 ese aniversario, esta editorial mexicana CEP 70s le da espacio a Ubaldo Vargas y escribe una obra muy pequeña, pero muy rica porque la hace cronológicamente de acuerdo a la producción musical. Y tenemos una expresión en cada uno de ellos que nos da gusto cuando los leemos. También las enciclopedias musicales que hay son ricas en información. Está la Salvat, por decir algo. Está la inglesa, perdón, olvidé el nombre. Esto es una representación en este 250 aniversario del Beethoven visto por diferentes artistas. Si vemos con detalle, este Beethoven es de 3/4, se ve hasta lo que es el abdomen, porque la casaca que lleva puesta, todo es con instrumentos, realizado con instrumentos musicales, así como la cara, con partituras, como ven aquí el cabello, y vean cómo se alcanzan a ver violines, instrumentos de viento, el trombón, trompeta, cornos. Cada detalle es un instrumento para crear esta maravilla. O esta otra, unos trazos que nos están dejando una cara de Beethoven que nos recuerdan los trazos de Van Gogh, este Beethoven dirigiendo, un clásico de los cuadros de Beethoven modificado, y desde luego el timbre especial que se sacó en este 2020, o la mirada de Beethoven que aparece en las calles, en varios poblados, en varias ciudades importantes de Alemania, festejando este 250 aniversarios. Y agregaría algo, en esta pandemia a un músico se le ocurrió, bueno, estamos en plena época de pandemia, de cuidarnos y de la sana distancia.
pues le ocurrió hacer esto. Hizo esta broma musical en donde vemos que la partitura para esta sonata de piano de Beethoven, conocida como para Elisa, fue espaciando los movimientos musicales y entonces hay una sana distancia en cada uno de ellos. Esto pues nos recuerda que no debemos dejar de cuidarnos, desde luego. Y finalmente este cuadro para mí es muy revelador de una secuencia de la vida de Beethoven, que llegando al final, deteniendo su pluma de ganso, que es la que más usaba para escribir, sus hojas donde hacía sus apuntes y desde luego donde iba escribiendo sus obras, colocándola en el atril del piano, pero a un lado tenía su taza con alimento. Sabemos que Beethoven no fue un personaje ordenado, si queremos verlo, o sentir que tuviera una pulcritud en su estudio. Como un genio que fue, él tenemos que aceptarlo como lo que fue. Un hombre que nos legó un material invaluable, su arte que habla de su idea que él tiene, que tuvo de la vida, de la religiosidad, de Dios, de un todopoderoso, pero también de la humanidad, del don de poder regalar, de poder dar, de la sensibilidad que él tuvo, el amor que tuvo y que él nos lo dio a los que convivieron con él y a nosotros que lo hemos conocido a través de su música y de sus biógrafos. Yo espero que haya sido del agrado de ustedes esta presentación. Es mucho lo que se puede hablar, pero pues quise simplemente dar una probadita de lo que es nuestra visión de este personaje, Ludwig van Beethoven. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Con gusto, Elías. Vamos a abrir el espacio para comentarios. Tenemos muchas felicitaciones para ti. Gracias. Muchos agradecimientos por la oportunidad de esta sesión, que yo también aprovecho para agradecerte este regalo navideño, que la primera vez que lo hacemos, y esperamos que no sea el último. Hay algunas preguntas. Dimelsa Lisset Suárez Pérez dice: gracias, doctor, excelente plática. ¿Podría hablarnos un poco más de esta regresión del lenguaje que presentan los pacientes? Saludos. Claro. Cuando hacemos la prueba de audiometría, tenemos un umbral tonal. Hacemos la prueba con audífono y buscamos el umbral óseo. ¿Por qué ponemos esto? El umbral óseo es un indicador indirecto de la función coclear. El sonido viaja por hueso y llega a caracol directamente sin pasar por el oído medio. Y la regresión fonémica está ubicándonos en el umbral que yo estoy obteniendo a nivel tonal, lo tengo que relacionar con la prueba que estoy obteniendo en la prueba de la voz, la logoaudiometría. Empleamos palabras sin sentido, monosílabos. De 10 monosílabos, ¿cuánto me contesta? A 20 decibeles, 30, 40, 60, etcétera. Cuando yo me voy a una intensidad mayor de 60, 80 o 100 decibeles, si la respuesta que me da es menor a la esperada, a eso le llamamos regresión. Y es un dato que observamos en los pacientes que tienen un componente eminentemente de lesión, tanto órgano de Corti, sensorial, como neural, el nervio auditivo. Puede ser neurosensorial. Por eso citábamos que puede ser, es una ubicación para nosotros los audiólogos, el topodiagnóstico que nos da hacer la audiometría bien hecha, con audiometría tonal, con vía ósea y la logoaudiometría, que tiene mucha utilidad conocer la relevancia de la prueba. Es una prueba de inteligibilidad del lenguaje. Entonces, nuestro procesador auditivo para el sonido de la voz
nos va a registrar según cómo escuchemos y lo vamos a repetir de acuerdo a cómo lo escuchemos. Y la regresión fonémica es que a mayor intensidad, mayor volumen en la prueba, por mi daño auditivo coclear, la respuesta es menor. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Mario. Perdón, clínicamente se traduce como severas fallas a discriminar lenguaje, a no entender lo que nos están diciendo. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones. Lucero María José Monteverde, María del Socorro Medecigo, David Cervantes, Miguel Ángel Alcántara, Alicia Rivera Cámaras, Carmen Ávila, Leda Torres, Patricia Greter, Vicky del Castillo, Carmen Ávila, Conrado Emilio Uría, Laura Gabriela Flores, Silvia Vidal, Jorge Ramírez, Dulce María Castro, Leticia Hernández, Betty de la Fuente, Mónica Aguinaga, Constanza García, Leopoldo Mario Aguayo, Nancy Monroy, Gabriel Elizondo, Jeú Rivera, Carla Natalí Gaitán, Idalid Cuero Quesada, Yuritsi Santillán, Ariadna González, Alicia Cervantes, Lolita Vergara, Patricia Saldaña, Areli López, Mariana Reyes y un montón de personas más. No, Te pues visitan y te saludan. gracias a cada uno de los amigos y compañeros que han estado aquí presentes en este momento musical. Gracias, Mario. Tengo una pregunta para ti. Cuando hablaste del Unterswitche Geliebte, la amada inmortal, hay una película del año 94 con Gary Oldman que Gary habla Oldman, precisamente excelente. de esta situación y la trama para buscar quién era, que resultó ser Joanna, si mal no me acuerdo. ¿Qué impresión tienes de esa película y del apego histórico al mismo? Mira, yo iba con mucho entusiasmo a ver la película. Dije, no, pues Gary Oldman es un excelente actor. Su actuación me gustó. Pero algo que yo le critico al cine norteamericano y al inglés, y lo digo honestamente, así lo siento, es que llegan a desvirtuar las vidas de personajes europeos como un Van Gogh, como un Beethoven, un Mozart, llegan a veces a ridiculizar parte de la vida del personaje. En los tres que acabo de citar, las películas que he visto de origen norteamericano tienen un toque en donde, por ejemplo, hay una escena en donde nos muestran a un Beethoven que anda en la calle cayéndose de borracho, que amanece de un día al otro en la calle. Lo que hemos leído en las biografías, y créanme que sí he leído al respecto, y cuando sale algo lo leo porque me inquieta estar al tanto de, a lo mejor puede haber un dato que efectivamente nos está hablando que eso fue realmente lo que sucedió. Yo ahí es donde digo, hay una parte en donde tenemos que respetar la vida del personaje que estamos, en este caso, tratando, ¿no? Yo no dudo que Beethoven fue un ser humano, claro que fue un ser humano, que pudo haber tenido cosas positivas y negativas, claro que las tuvo, pero yo no soy quien para juzgarlo. Y en el caso de esa manera como nos llevan al cine, una vida, una biografía, en donde de repente, para mi gusto, sale del contexto cuando has leído la biografía de varios autores, escritores, sobre un título en particular como este, pones en duda algunas de las escenas con las que enriquecen la trama. Siento que a veces es también para, como lo dije, a veces ridiculizan al personaje. A lo mejor mi palabra es muy dura. Ciertamente, como experto. Hay un par de preguntas para ti también. Gabriela Elizondo Cárdenas te felicita por la plática y pregunta, ¿el rumor de que su sordera se debió al abuso de su padre son falsos? ¿Al qué, perdón? Al abuso de su padre. Me imagino que lo golpea. No. Beethoven sí llegó a ser golpeado por su padre. Si un golpe nos provoca sordera, es una sordera permanente normalmente. Tenemos sordera súbita. Entonces Beethoven hubiera perdido el oído muy joven, muy niño. No hay tal situación.
claro, si estoy describiendo una evolución clínica en donde antes de los 26 años Beethoven, tenemos el reporte, él no se quejaba de sordera. Si atribuimos a la evolución clínica de la otoesclerosis, la edad promedio de inicio es los 20 años, puede empezar a los 18. Por ahí pusimos en los niños es muy rara pero presente, pero en el niño es rápidamente evolutiva y los lleva a antes de los 20 años a sordera, ahí sí, total, profunda. Implante coclear es el manejo. En el caso de los golpes, un golpe tendría que ser un golpe de mucha consideración para provocar una lesión permanente. Y muchas veces vemos con el golpe en la región temporal, podemos tener fractura de temporal y una fractura del temporal nos puede lesionar el nervio auditivo. Pero entonces la persona queda sorda totalmente. No, no fue por los golpes. Muy bien. Perdón, no dije. Es que según yo había puesto la bibliografía, veo que se me quedó. Hay dos investigadores de nombre Hans y Hans Alton. Ellos hacen el primer mapeo de la sordera de Beethoven, estudiando los huesos de Beethoven. Logran que les permitan, les prestan 3 huesos del cráneo de Beethoven y entonces logran extraer parte del ADN, en este caso mediante técnica específica, obtenerlo y demostrar que lo que tenía Beethoven fue autoesclerosis. Fue por ese estudio que realizaron estos dos investigadores. ¿Identificaron algún gen en particular? No, fíjate que no está el reporte. Okay. Es lo que igual yo me pregunté, bueno, ¿a cuál pertenecía? ¿A cuál correspondía de la lista que tenemos? Sí, muy bien. Todavía ayer estaba yo revisando, dije, no sea que hay un nuevo reporte y yo estoy presentando, no hay, lo revisé hace un mes y medio, pero no, y el de ayer no me muestra todavía que haya algo nuevo, hasta lo que hemos hoy compartido. Muy bien. Constanza, te felicita por la conferencia y que la próxima sesión sea aderezada con música. Bueno, pues trataremos ¿Qué, perdón? de que sea aderezada con música. Cómo no. Bueno, es que tengo música, pero creo que no se oye, ¿verdad? Sí, tendríamos que buscar los canales adecuados Sí, es que para si les pongo compartir. más volumen, a lo mejor interfiere. Y es que tengo de fondo música de Beethoven. Muy bien. Y eso me lleva a hacerte nuevamente una pregunta sobre la Oda a la Alegría. Que a pesar de que se ha comercializado y se le ha dado diferentes enfoques populares, creo que no deja de tener ese genio de Beethoven y la elocuencia en toda su estructura. Tanto así que sigue siendo tan vigente como hace 200 años o más, y creo que no ha habido alguien que haya hecho algo mejor que eso. No sé qué pienses. Tienes razón. Hace unos años a un joven músico que estaba estudiando en el conservatorio, hoy es un excelente músico y se ha dedicado más que nada a la investigación, me ponía ejemplos en donde él me decía, no, esto a mí no me gusta como lo escribió Beethoven, yo lo escribiría así. Entonces yo le decía, bueno, escríbelo, públicalo, tócalo y que venga la crítica de la gente, ¿no? No, es que pues, es como Satie también tiene obras que no me gustan. Bueno, es cuestión de gusto, le digo yo respeto tu gusto, pero si vamos a criticar por criticar, no es válido. Yo debo criticar cuando tengo fundamentos o quiero presentar algo que es innovador o que simplemente está descartando o desechando lo que había yo dicho o lo que había yo encontrado. En el caso de Beethoven, efectivamente, así como no volvió a nacer musicalmente un Mozart, un Bach, un Händel, un Haydn, el padre de la sinfonía, no hay un nuevo padre de la sinfonía en el siglo XX-XXI, ni tampoco un Beethoven que podamos decir, este compositor lo rebasó. No.
Yo creo que son personajes irrepetibles, únicos, originales. Muchas gracias, Mario. Creo que no hay más preguntas y bueno, aprovecho nuevamente para felicitarte y agradecer en nombre de la Asociación Mexicana de Genética Humana que nos hayas compartido esta presentación, tu experiencia y tu entusiasmo por el tema. En ocasión de que mañana se cumplen los 250 años del natalicio de Beethoven, creo que fue una coincidencia perfecta el cerrar nuestras sesiones con este especial de Navidad, con tu presentación y bueno, dándole un toque cultural que probablemente podamos repetir en el futuro, en el siguiente año, aprovechando las virtudes de este tipo de comunicación. No, Excelente. no sé si Esto nos quieras. ha llevado a otra visión de hacer medicina o de hacer la difusión, en este caso, el tema de hoy, medicina y arte, ¿no? Así Sí, es. te agradezco mucho, Elías, y a la asociación por el espacio que nos brindaron para poder compartir esta hermosa inquietud. Al contrario, Mario, muchas gracias. Y bueno, nada más tengo un mensaje. Este sábado tenemos nuestro último simposio de educación médica continua, que es el ABCD de las enfermedades lisosomales. Es un curso gratuito con puntos de recertificación. Y bueno, seguimos trabajando durante este periodo de descanso. Estamos preparando también ya nuestro programa para actualizarlo el próximo año. Y bueno, aprovechar nuevamente para agradecerles a todos el habernos acompañado en este año tan difícil, pero también tan lleno de satisfacciones en todos los sentidos. Felicidades a todos, que tengan muy buenas fiestas navideñas, un excelente inicio de año. Cuídense mucho, estamos en un momento complicado de la pandemia. Tenemos que cuidarnos en lo personal, en la familia y en nuestro lugar de trabajo. Desear que el próximo año sea mejor que este, estamos seguros que así será y que bueno, sigamos cuidándonos, manteniendo estos lazos de afecto y comunicación. Muchísimas gracias a todos, gracias Mario, gracias a todos que nos acompañaron y nos vemos el Muchas sábado. gracias, Elías. Y feliz fiesta para todos en esa sana distancia y cuidándonos, desde luego. Me uno a tu comentario. Felicidades para Pues, todos y gracias. buenas Un tardes y buenas. abrazo, claro que sí. Luego. Un fuerte abrazo y gracias.